Buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino, aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno gente, Snake Games ha sacado un vídeo, ¿vale? Un vídeo hablando sobre su empresa y que están haciendo un juego para 2027. Sí, habéis oído. Para 2027 Snake Games va a sacar un juego propio. Vamos, no creo que sea la gran cosa. Veremos a ver. Y bueno, a ver qué nos dicen en este vídeo que han sacado, ¿vale? Dura 6 minutos el vídeo. Así que vamos a verlo, a ver qué es lo que dicen, ¿vale? Lo veré en silencio porque como hablan en inglés, pues yo no me entero. Solamente leeremos los subtítulos y ya. Y madre mía. Así que bueno, gente, vamos allá, vamos con el vídeo, vamos a ver qué es lo que han dicho, porque claro, aquí dice lo siguiente, ¿vale? Dice, Snake Games se está expandiendo. Obtenga más información sobre cómo estamos construyendo un portafolio más diversificado, invirtiendo en IPs originales, asociándonos con estudios globales y escalando nuevos títulos en diversos géneros. Esto es lo que dicen. Y ahora me pregunto, ¿esto será el fin de Snake Games o será un éxito? Vamos a ver el vídeo, a ver qué es lo que dicen, ¿no? Pero antes, si no estás suscrito a mi canal, pues suscríbete, deja tu like y comparte con tus amigos. Así que gente, pase ya y vamos con el vídeo. ¿Quieres tener tu propio servidor de ARK? Pues Nitrado es tu página donde podrás alquilar tu servidor y ser quien manda. Usa el link de la descripción para poder alquilarlo hoy mismo y me apoyarías un montón si usas el link. Así que sabes, Nitrado es la página donde podrás alquilar tu servidor de ARK o de otro juego. Pues bien gente, vamos allá y vamos a ver qué es lo que dicen los de Snake Games, ¿no? Que dice lo siguiente, aquí dice, ya sabes, con una sola propiedad intelectual exitosa, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que nos cuentan, ¿vale? Esto se queda así ahí parado y todo, así que bueno. Dice que nosotros queremos ver más diversos, así que empezamos a crear un nuevo contenido filial con Docking Crew en Polonia, ¿vale? Para crear y desarrollar también otros juegos. En 2025 lanzamos un juego llamado Belgrade, ¿vale? Belgrade, ese ya está a la venta. Bienvenidos de nuevo, ¿vale? La campaña de la dirección financiera de Snake USA. Y Heidi, me alegra verte. Esta se llama Heidi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esto. Joder, qué rápido. Madre mía. Pero bueno, os lo sumo. Bueno, pues nada. Aquí está uno de empresa. Y bueno, aquí habla sobre juegos exitosos de gran éxito. ¿Vale? Que dice lo siguiente. Dice que aclaran que actualmente estamos viendo de esto. Están publicando juegos y demás. Ok. Como estáis viendo, ahí está leyendo un tipo de investigación y desarrollo de un videojuego, ok. Están diciendo, demás. Y dice que solo privado, sino también creamos nuestro propio contenido. La empresa se construyó hace más de 15 años, ok. Y nuestra sede central está en California. Mayormente nuestro ejecutivo está en Estados Unidos. La empresa también opera principalmente en Estados Unidos y bla bla bla. Bien, bueno, dice que bueno que surge también está talento, una empresa de videojuegos con la suya en tener mayor cantidad de contenido posible. Dice que actualmente pues tienen ARK, sí, es lo único que da dinero, tanto el Evolve como el Ascended, ok, dentro del ámbito publicado, que es un gran éxito, si es un gran éxito, el ARK ha sido el único éxito vuestro, bueno, el de Wilcar, el éxito, no vuestro en verdad. Pero bueno, salió en 2015, que fue los editores y demás. Ahora sabemos que con una sola propiedad, pues bueno, tiene intelectual exitosa, queremos diversificarnos más. Así que empezamos a crear una nueva propiedad filial con Docking Crew en Polonia, ¿vale? En Polonia. Para querer desarrollar también otros juegos. Ojo con esto, en 2025 lanzamos un juego llamado Breakaway, esto lo han dicho antes, que era el resumen. Fue todo un éxito y estamos trabajando en la adaptación de ese juego
no solo para PC, sino también para consolas. Va a salir para consolas Breakaway S. Y además también están desarrollando pues su propio juego, ¿vale? Internamente. Y dice que son gastos en I+D, con un componente importante de nuestro estado financiero, porque estamos reinvirtiendo nuestros recursos, ¿no? Y también la ganancia que obtenemos en futuros juegos que esperamos lanzar en 2027, ¿vale? Para 2027 lanzan un juego. Bueno, pues en 2027 pues sí será un juego. Veremos a ver qué juego será. Pero veremos a ver, ¿no? Bueno, aquí pues esto pues está preguntando cosas. Y dice, sí Stevie, en realidad está modesto, seguimos adelante con el desarrollo que tenemos. Y la inversión que tenemos, bueno, también hablamos con una de nuestras partes relacionadas, de hecho, con respecto a la licencia del ARK, ¿vale? La tarifa de licencia de ARK. Ojo con esto, históricamente estamos pagando alrededor de 2 millones por mes por nuestra licencia de ARK Survival Ascended, lo cual se negocia con éxito y se redujo nuestra tarifa mensual en 500.000, que es un ahorro de 6 millones. Los costos de la licencia, lo que como CFO de la empresa veo que ya sabemos, bueno, están reduciendo nuestros, pero también queremos, bueno, que están reduciendo los gastos y demás para ARK y todo, o sea, están lo que viene siendo, ¿vale? Lo que están haciendo es reducir el dinero financiado con ARK. Ahora tenemos muchas cosas. Pagaban 2 millones y han pasado a 500.000. A 500.000. O sea, tenemos muchas cosas ahí, ¿eh? Pero bueno, pues mira. Es algo que... bueno, aquí Heidi pues dice... Juegos móviles son gratuitos, sí, tienen muchos juegos de móvil, Snake Games. Y si dice que sus juegos AAA también puede esto, ¿no? Se lanza continuamente y demás en móvil. Lo que significa que el año pasado lanzamos un contenido diferente dentro del juego como extras. También tenemos diferentes paquetes de tiempo que lanzamos dentro del juego que el jugador pueda comprar, ¿vale? O sea, micropagos. Así que esto es un poco diferente al juego gratuito o al juego gratuito con compra dentro de la aplicación. Pero además, a ver qué nos cuenta más Heidi. Lanza continuamente nuevos contenidos dentro del juego. Bueno, y por último en cuanto a lo que queda a salir en 2027. Mencionaste obviamente que estás esperando el lanzamiento de un juego 2027, pero ¿cuál es el enfoque de la compañía para los próximos meses? Desde como ya mencioné, estamos trabajando en la adaptación del juego del Breakaway. También estamos trabajando en otro tipo de negocio de filmación, el tipo de vídeo corto. También estamos trabajando en un vídeo directo, en videojuegos que se van a lanzar próximamente. Bueno, están ahí haciendo cosas y además de eso, también estamos tomando nuestra propiedad intelectual, trabajando en el cambio de marca de IPs, y eso se suma a lo que ya estamos haciendo. Bueno, parece que es un momento emocionante y bueno, sigue la historia a medida que se desarrolla y tal. Y ya estaría, ¿no? O sea, la explicación es esa, ¿vale? A ver un momento. Aquí no hay cita ninguna, o sea, no podemos saber qué más han dicho, pero sí, dice que están, puedes o no, diversificando e invirtiendo IPs originales, ¿no? No sé qué es exactamente esto, ¿vale? Pero, por lo que se ve, en 2027 Snake Games va a sacar un juego que no sabemos cuál es, pero ¿puede ser el fin de Snake Games o no puede ser el fin? ¿Será un éxito el juego que saquen? ¿Un tipo ARK? ¿Se copiarán? No se sabe. Snake Games ha sacado juegos ellos mismos. Han sacado, por ejemplo, el Dark and Light, que lo abandonaron. Sacaron Atlas, que lo abandonaron. Que sacaron las Oasis, que lo abandonaron. El Pixar, que lo abandonaron. O sea, juegos que saca Snake Games acaban abandonados. O sea, yo creo que este juego que están preparando en 2027
también será abandonado. Si ven que no tienen éxito, van a decir, ¿para qué invertir? Vamos a abandonarlo y lo dejamos ahí y ya. La gente se ha gastado el dinero, así que ya está. Y eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que va a pasar, o sea... ese juego del 97 no lo veo futuro si lo lleva Snake Games, así que bueno, es lo que hay. Así que bueno, gente, esto es lo que viene siendo lo que está preparando Snake Games. Y con Ark, pues bueno, han pasado de pagar 2 millones por la licencia a pagar lo que viene siendo pues nada. Pues nada, 500.000. Le da menos presupuesto, o sea, Snake Games le da 2 millones. 2 millones le daba y ahora 500.000. ¿Entendéis la diferencia? ¿Veis por qué esto de Wildcard no puede sacar las cosas cuando quiere o como quiere? Por esta gente. Así que gente, más que nada esto es el vídeo. Snake Games pues eso, ¿no? Está pagando eso. ¿Será la ruina ya de Snake Games? ¿Este juego que van a lanzar? ¿O será un éxito? No se sabe. Así que gente, os dejo por este vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, sabéis, dejadme like, favoritos, suscribiros, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y la gente, nos vemos. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.